¿Qué tal amigos? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de la hora en que vaya a ver este video. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes en una emisión más de Sobre la Mesa, una mesa de análisis político del grupo público y privado que dirige nuestro querido amigo Carlos Fabre. Pues Ángel Mario Cherato, nos tomamos unas vacaciones de 2 semanitas, pero la verdad es que todo el mundo quería estar en la playa. Lo bueno que no nos crucificaron en algún lado, Sí, ¿no? Porque... pero mira, nos ven cada miércoles, así que les evitamos la pena de vernos también en la playa, así que nos lo ahorramos esta vez. No, que por cierto, hablando de playas, Puerto Arista, que es la playa más famosa. La más accesible, digamos, la más bonitilla. No, bueno, accesible, digamos, físicamente, estructuralmente, pero accesible en precios. Ah, sí, esa es una de las principales quejas. 1,800 una habitación con catre. Este periodo vacacional de los turistas locales, que estas vacaciones se quejaron mucho de los precios de los prestadores de servicios turísticos. Sabemos que han sido temporadas de muy bajo tránsito y consumo los últimos meses, pero pues como que quisieron hacer su agosto en abril, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, y aparte la suciedad de la playa, yo no sé qué tanto habla la Secretaría de Turismo o qué tanto promueven el turismo si nuestros centros turísticos la verdad están para el tigre. Y se ha señalado mucho tiempo que la vocación de Chiapas por sus condiciones naturales y paisajes y diversidad es justamente lo turístico y pasan las administraciones y no se ven los grandes avances ni en infraestructura ni en incidencia, pues estadística de mejoras en el campo, en el ramo. Ángel Mario, es Día del Trabajo. La ciudad que ya la conocemos, a estos calores insoportables, estos olores insoportables, estas calles fracturadas y los olores nauseabundos, se sumó hoy la marcha tradicional del 1 de mayo que busca hacer visibles los derechos y las conquistas laborales de la clase trabajadora, y justamente hoy en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador anunciaron que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la ley del trabajo, la ley federal del trabajo. Ángel Mario, ¿qué opinión te merece este anuncio y esta celebración? Porque el presidente se vio contento con la aprobación de la reforma. Bueno, todavía tenemos que ver qué alcances y qué beneficios, consecuencias va a tener esta reforma laboral, porque hay que recordar que uno de los problemas álgidos, centrales de México en el tema laboral ha sido la injusticia que ha prevalecido desde hace muchos sexenios, muchos años, y que además ha sido de alguna manera el dique que no ha permitido que este país avance en materia salarial, avance en justicia social, avance en otros rubros que tienen precisamente su base en la cuestión laboral. Los derechos de los trabajadores por años han sido pisoteados, y yo francamente soy escéptico en cuanto a esta reforma, precisamente porque aunque pues todavía es muy ¿cómo te diré? Prematuro para vaticinar, no hay que irla analizando, sí, pero se me hace que es una reforma que por lo menos cumple una expectativa que al presidente le urgía: quedar bien con los Estados Unidos, con Canadá, con el tema. Claro, de recordar que la reforma laboral en los términos que fue aprobada responde también a la negociación del nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para comerciar y desarrollo regional, como lo plantean ellos. Es que estos términos atienden los estándares laborales para una mayor competencia comercial, y esto quiere decir que las ventajas en cuanto al salario y condiciones laborales de un país a otro no sean condición de ventaja mayor para los países que ya están en esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, el sector automotriz, que es un asunto que genera mucho, digamos, es un pilar de la economía estadounidense. Sí. Pues vemos que las condiciones laborales, digamos, de impuestos, de pago de mano de obra y demás, varía muchísimo por condados en Estados Unidos, y por supuesto si ahí varía, pues en los estados
asociados, pues por supuesto que las condiciones todavía están en mayor desigualdad. Por eso estos estándares buscan que en poco tiempo, en algunos campos en los que México aún no es competitivo, puedan ir mejorando las condiciones. Efectivamente responde al nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que ahora se llama Tratado México-Estados Unidos-Canadá, sí. TEMEC. Bueno, esta reforma laboral que hoy el presidente celebró tiene un principio, un concepto que habría que analizar, y él lo destacó llamándolo democracia sindical. Y es una de las banderas que más presume el presidente, porque lo que él plantea es que por primera vez los trabajadores se encuentren bien representados, adecuadamente representados, democráticamente representados a partir de una elección limpia, transparente, de voto directo, secreto. Es el planteamiento y la obligatoriedad, digamos, de esta nueva reforma laboral. ¿Por qué se perdió, a tu juicio, la lucha sindical? ¿Por qué se desvirtuó tanto la lucha sindical, a tu juicio, Mario? Estuve a punto de soltar la carcajada ahorita que me estabas diciendo de que el presidente pretende una reforma sindical de fondo democrática. ¿Sí? ¿Por qué la risa? Porque mira, es una utopía. A ver, si hacemos una revisión de todos los sindicatos, o por lo menos los más importantes en el país, ¿quiénes estarían dispuestos a someterse al escrutinio de sus representados en una elección interna? El Bester Gordillo, claro, que prácticamente regresa ya como líder del CENTE, apoyada por Andrés Manuel, liberada de la cárcel por Andrés Manuel, absuelta por Andrés Manuel. ¿Dónde está la democracia sindical? Esa es una utopía, esa es una de las grandes mentiras, yo creo, de Andrés Manuel, al tratar de imponer la idea de una democracia sindical cuando no va a existir. El de Petróleos Mexicanos con Carlos Romero Deschamps. ¿Tú crees que Carlos Romero Deschamps va a soltar el sindicato en una elección abierta, democrática? Nunca lo va a hacer. Evidentemente es un movimiento, una estrategia política justamente para inhibir tantos poderes fácticos que ocurren desde los liderazgos sindicales, que lo peor es financiados con recursos públicos, porque los sindicatos incluso obtienen recursos públicos, y dices, ¿cómo está el Estado financiando liderazgos que después se constituyen en poderes fácticos, poderes políticos que afectan la gobernabilidad y los proyectos de nación? Los liderazgos que ponen sobre la mesa primero sus intereses, más que el de sus representados sindicales, y luego ponen en jaque a los gobiernos como fuerzas fácticas de choque también, ¿no? Sí. Finalmente lo que se busca con la reforma laboral planteada es separar, así como planteado al inicio, separar el poder económico del poder político. Aquí es un poco separar la organización sindical tan legítima del poder político, ¿no? Sí, porque se han convertido en agencias de colocación. Sí, exactamente. Pero también aquí hay que ver una cuestión, y lo platicamos antes de entrar al estudio. Bueno, un presidente sin el apoyo de los sindicatos no es presidente. Los partidos políticos sin el apoyo de los sindicatos no es presidente. Veamos el PRI. El PRI duró 80 y tantos años en el poder por el apoyo de la CTM, de la CNOP, de los sindicatos y grupos y organizaciones que había dentro del partido. El PAN, ese ha sido parte de su fracaso políticamente hablando, porque no tiene sindicatos afiliados. ¿Sí? Ahora, el presidente López Obrador, acordémonos que viene del PRI, sabe cómo se manejan los sindicatos, saben para qué sirven los sindicatos. Y en ese sentido yo no creo que Andrés Manuel esté soltándole toda la rienda a los sindicatos. Les está dando algunas libertades, pero no del todo, porque a ver, si mañana se eligiera al líder sindical del CENTE, te apuesto que gana el Bester. Aunque pongan a Dios Padre como candidato contrario al Bester, gana el Bester. Si ponen a Dios Padre, yo creo que gana Dios Padre. No, ¿por qué? Porque esa parte no la va a soltar el presidente, porque significa control. Pues hay que gobernar con todos, pero hay que tener como que reglas muy claras, ¿sabes? Bueno, yo no creo, mira, hasta ahorita no hemos visto que Andrés Manuel esté gobernando con todos,
Porque si lo vemos, todo lo que él dice es soberano. ¿Dónde están aquellos que en campañas mataron unos con otros para apoyar a Andrés Manuel y que estén haciendo gobierno ahorita? Están haciendo gobierno Andrés Manuel, el Peje, AMLO y no sé quién más, pero los demás no. ¿Dónde está Olga Sánchez Cordero? ¿Dónde está el poderío? El empoderamiento de Olga Sánchez como secretaria de Gobernación. Ya no hablamos de su empoderamiento como mujer, como profesional de la política y de la administración pública. No está gobernando ella. No está gobernando el Senado. ¿Sí? El Senado se está manejando en estos primeros meses muy a su antojo, porque así le conviene al presidente legitimarse en esa parte. Pero de ahí ¿Cuál fue la reforma que no pasó ahorita en el Senado? Educativa. La educativa. La educativa. Pero eso indica también que no hay como fast track, pues. Sí, pero como sí. hacer política todavía. Les falta mucho el cabildeo. Sí, ¿no? y eso es necesario en cualquier bancada, en cualquier color, en cualquiera, hasta y eso está bien, Congreso. y eso está bien porque pues la labor de cabildeo es muy necesaria para los consensos. Claro. Y quien esté dejando de hacer esa labor, pues vemos que las votaciones no ocurren, ¿no? Como lo esperarían. Sí. Ahora, ¿qué opinas? Sé que es un ideal sobre la democracia sindical que plantea el presidente López Obrador, pero no también es un ideal la democracia. Es decir, la democracia no la hemos alcanzado. Trabajamos todo el tiempo para acercarnos un poco más al ideal de democracia. Lo mismo puede ocurrir o puede estar ocurriendo con lo de los sindicatos, porque no me puedes negar que sí requieren reformarse, refrescarse, ser más transparentes, cumplir la función social para la cual fueron creados, es decir, representar apropiadamente, democráticamente a sus afiliados y que sus intereses sean legítimos en términos de condiciones laborales y que no sean políticos en términos de condición de privilegios, ¿no? Yo creo necesaria esta reforma y caminar a este ideal que tú llamas que es un ideal o una utopía de democracia sindical. Que la democracia sindical que pues el trabajador sea libre de afiliarse a la organización que crea que mejor lo representa. Porque ahorita se ven obligados incluso Sí, es una obligación, desafortunadamente, y que es una obligación que le ha hecho mucho daño al país. Los sindicatos, los representantes sindicales llegan ante las mesas a negociar los contratos colectivos de trabajo, pero condicionando. Sí. Lo vimos en la UNASH, el sindicato poniendo sobre la mesa, oye, necesito tantas plazas. Cuando decíamos, oye, las plazas no son cuota de poder, pues no le corresponde al sindicato demandarlas así, sí. Se concursan. Que es parte de lo que viene en la reforma laboral, que ya no van a estar las plazas al mejor postor y tampoco van a estar a disposición de los líderes sindicales, sino, creo yo, que ahora van a entrar a un concurso. Hay una cláusula aquí interesante de la reforma laboral que dice que los sindicatos ahora pueden perder su registro si justamente actúan como han venido actuando por tradición, es decir, condicionar a los empleadores, pues al empleador, ¿no? Al patrón, cuando ya lo coaccionas, cuando lo obligas, cuando lo condicionas, ya eso puede ser motivo de sí, porque es un negocio. Mira, no vayamos lejos. Los sindicatos del ayuntamiento municipal, que son como ya 100 que tiene ahora, ellos hacen, Valdivieso creo que se apellida el sindicato más fuerte, les obliga a los empleados a pagar ciertas cuotas para que se inscriban. Aparte una cuota para representarlos, otra cuota para defenderlos, otra cuota, o sea, eso no estaría mal si fuese transparente, ¿no? Es decir, claro. ¿Con cuánto recurso cuenta propio el sindicato para sus actividades de representación, de organización, de manifestación, de capacitación y todas las áreas que pudiera tener un sindicato? Pero no ocurre. No solo no hay transparencia en cuanto a las cuotas, sino también hay opacidad completamente en las negociaciones, porque aunque no salen a demandar a los dirigentes sindicales y más, podemos ver el cambio de su condición de vida. La mayoría son millonarios, la mayoría tiene dinero de saber dónde, ¿no? Mira aquel Francisco Grajales, el líder del sindicato de los ferrocarriles ahí en Tonalá.
¡Qué barbaridad! No. Dices tú, toda tu vida de maestro no puedes haber ganado tanto. O sea, ahí podría aplicarse ya más estas nuevas leyes de recuperar lo que es público para volver a las arcas públicas y sirva para proyectos de desarrollo, dice Andrés Manuel. Definitivamente la vida sindical perdió el rumbo, perdió sus ideales democráticos, por llamarlos de alguna manera, que era representar lo mejor para la mayor cantidad de trabajadores, sin afectar al patrón, porque es una relación laboral, ¿sí me entiendes? No puedes exprimir al patrón. Subsisten los dos, Exacto. de los dos. Debe haber consenso todo el tiempo. Por supuesto que las propias demandas de todos los días obligan a matizar las negociaciones, pero no puede ser el todo por el todo, ¿no? O llegar a la negociación pateando la puerta, como lo que estilan en Chiapas, ¿no? Mucha gente ahorita está pidiéndole ya transparencia y auditoría al líder de los maestros en Chiapas. ¿Cómo se apellida? Vámaca, Pedro Vámaca. Pedro Vámaca. No sé si sea posible auditar a un líder sindical. Hasta ahorita yo creo que no se puede. Bueno, habían algunas normas, o hay algunas normas, pero que nunca se aplican. ¿Por qué? Porque les tienen miedo a los líderes sindicales. No vayas a tocar a Pedro Vámaca porque va a hacer una marcha. Ahora, ¿qué clase de representación es esa? Yo le preguntaría a los maestros, que conozco a muchos muy talentosos y muy capaces y muy comprometidos, si realmente los representa. Porque ese es el otro problema. ¿Así son todos los maestros? Porque el señor da la impresión que no ha leído 2 o 3 libros. No. O sea, realmente es neófito totalmente. Sí, es como un caudillo, ¿sabes? ¿Sí? Porque pues está ahí haciendo fuercitas, pero no está viendo inteligencia, no está viendo planteamientos estratégicos de reformas, no está viendo una contribución intelectual de los maestros a la modernización de la vida pública del país. Sí, porque si no se opusieran a la reforma educativa. Mira, la reforma educativa que en su momento planteó Enrique Peña Nieto y la aprobó el Senado y el Congreso de la Unión, era una reforma perfectible, no desechable como pasó, sino perfectible. Habían cuestiones muy buenas, como por ejemplo la capacitación. A ver, yo no entiendo por qué se oponen a que si el maestro, entre más capacitado está, tiene más oportunidades laborales, más puertas laborales y también va a tener más salario. O sea, claro. Quieren enseñar matemáticas, historia natural, ciencias naturales, historia, lo que tú quieras. ¿Cómo le llamaban eso? Carrera magisterial. Sí. Pero sin estudiar, sin pasar por una evaluación. Sin evaluación, sin certificación. Yo creo que eso era perfectible, no era desechable. Pero bueno, finalmente el plus o el sello del presidente López Obrador es hacer lo que su soberana gana le da, no lo que podría de alguna manera beneficiar realmente a los mexicanos, porque una reforma a modo de los maestros es precisamente hacer todo lo contrario de lo que quieren hacer con la ley laboral. ¿Por qué? Porque llegan los maestros a somatarle la mesa al presidente, o haces esto o qué. Bueno, pues ahí está. Con la reforma educativa se está el presidente exhibiendo como incongruente frente a la reforma educativa. Digo, frente a la reforma laboral, porque si la reforma laboral ahora dice que ningún sindicato puede ir a somatarle la mesa a ningún patrón, porque él sí dejó que le somataran la mesa y haga una reforma educativa ad hoc. Bueno, en gran medida el presidente, una de sus banderas fue echar atrás la mal llamada reforma educativa, eso discurso. El principal problema fue lo punitivo de la reforma, que si no pasaban las evaluaciones los maestros se quedaban sin chamba. Mucha gente lo vio como justo, ¿sabes? Dicen que en el mundo laboral contemporáneo, quien no tenga un perfil competitivo, pues nada tiene que hacer en el campo laboral, ¿sabes? Claro, claro. Son las condiciones de competencia de estos tiempos. Cada vez está más difícil, pero lo que los maestros siempre pelearon fue
no nos pueden, o sea, no deberían despedirnos por estar mal evaluados. Lo que no pueden hacer es aspirar a beneficios y privilegios si no pasan los niveles de evaluación. Claro. Eso creo que funciona bien. Y creo que es ahí donde el presidente cumplió su palabra empeñada en campaña de echarla atrás y quitarle ese elemento que era el que más le preocupaba a los maestros, que era perder su empleo. Ahora nadie lo va a perder, pero pues lo ideal es que no tengan acceso a más beneficios si no tienen desarrollo profesional, ¿sí me entiendes? Eso creo que... Es que mira, el problema de fondo de la educación es que nuestro modelo educativo en México es un modelo caduco, es un modelo muy retrasado. Muchas veces hemos dicho, bueno, es que lo que pasa que en México, como en gran parte del mundo, se aplica el modelo de Montessori. Pues sí, pero si lo revisamos detenidamente en México no tenemos nada que ver. Igual, tú vas a Suecia, vas a Suiza, vas a Francia, tienen el mismo modelo económico que es el de Montessori. Sin embargo, bueno, también México, Brasil y Colombia, por decirte algo, Guatemala, cualquier otro país. Sin embargo, en México tenemos mucho retraso en el sistema educativo porque ese sistema no se está utilizando. Es una falacia decir que estamos dentro de los estándares educativos mundiales cuando aquí, por ejemplo, tú vas a Europa y el maestro de música es un maestro de música que por lo menos ha sido director de orquesta, aunque sea la orquesta del ayuntamiento, pero tiene un nivel de preparación. No es nada más teórico, es práctico. Aquí nosotros, por ejemplo, mira, y eso lo vemos en la secundaria, hay maestros que no saben de matemáticas y dan matemáticas, que no saben de ciencias naturales y dan ciencias naturales. No es como, por ejemplo, en algunos países en donde, bueno, naturales o matemáticas o español lo va a dar el experto en matemáticas, en español y en naturales. Aquí no, el maestro lo agarran para todo. Para llenar. La otra condición que creo que no se adapta a estos tiempos, creo que es un modelo que ya fue rebasado, es este de los maestros cuando salen y exigen plaza directa. ¿Sí me entiendes? Yo personalmente creo que igual tendrían que concursarse todas las plazas, ¿sabes? Y que vayan entrando los que tengan mejor perfil a cubrir los espacios, y quienes no pasaron el examen pues siempre van a tener la oportunidad de volverlo a hacer y se les están obligados a prepararse mejor. Todo tendría que ser más meritorio, ¿sabes? Claro. Sobre todo en estos tiempos. Por eso la gente ve con recelo tantas conquistas a veces de los maestros que tienen tanto, primas vacacionales, vacaciones, créditos. Son los que más ganan, los que menos trabajan y los que más dispuestos están a dejar las aulas por ir a defender lo que han conquistado, aunque lo que han conquistado muchas veces no es justo, ¿sabes? Claro, ¿no? Claro. Ahora, lo que tú decías es muy cierto. Por ejemplo, aquí tenemos la experiencia a nivel universitario. Y yo los conozco a muchos maestros de las universidades que todavía no se han titulado, pero ya están dando clases. Claro. ¿Sí? Y pasa en cualquier materia, en enfermería, no vayamos lejos, en nuestra carrera, en la prensa. Pero ese es un mal social, imagínate. Que seas un profesionista de cualquier área y como no encuentras trabajo, te metes de maestro. Es un poco lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Sí. No encuentran trabajo de otra cosa y se meten de periodistas, ¿no? Sí, sin tener la experiencia. O sea, todos esos perfiles que por necesidad terminan en estas actividades, no creo que sean los que mejores rendimientos estén dando. No, ese es el problema. Por eso te decía que la reforma educativa y la reforma laboral debe empatarse en cierto modo para que en México tengamos digamos, educación de excelencia, de calidad, pero también condiciones laborales dignas. Porque lo decías hace un rato, en Estados Unidos varían los sueldos de un condado a otro. Ya en México... Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestro sistema salarial? Que es injusto.
Yo recuerdo cuando Ernesto Zedillo planteó el salario mínimo para los periodistas, que no teníamos salario mínimo, y que ahorita en Chiapas todavía muchos medios escritos principalmente y radiofónicos no le pagan a sus reporteros, ¿sí? Entonces Zedillo en esa época plantea el salario mínimo para los periodistas mediante un tabulador. No recuerdo las cifras, pero por ejemplo, las ciudades como Monterrey, Guadalajara, la Ciudad de México, Cancún y las ciudades y los lugares, las regiones donde los periodistas corrían alto riesgo, el salario era, por decirte algo, de 5,000 pesos mensuales. Fíjate, 5,000 mensuales, porque por ahí más o menos oscilaba. Y así venía para abajo. En esa época Chiapas estaba en guerra, porque aunque el ejército se había retirado desde los primeros días del levantamiento del EZLN, el EZLN nunca aceptó esa condición de vencido, ni de estar en otro lado, sino de estar en guerra. Si estábamos en un estado en guerra, nos tocó el tabulador más bajo, que era de, creo que 1,020 pesos mensuales. Ese tipo de tabulador en México nos ha hecho mucho daño, porque es lo que sigue pasando. Tú vas a trabajar a Monterrey como pepenador de basura y ganas más que un abogado aquí en Chiapas. Vas a Guadalajara a trabajar como ¿cómo se llama? Intendente de limpieza en una escuela y ganas más que un doctor aquí en Chiapas. Ese problema también yo creo que debe emparejarse. Y es un problema que trae Andrés Manuel y que han tenido todos los expresidentes, que siempre han beneficiado al centro y al norte. Ahí está el precio de las gasolinas. El precio de las gasolinas en el norte y en el centro, mucho más bajo que en el sureste y en el sur. Esa descompensación, llamémosle como debe ser, es una injusticia. ¿Por qué? Porque está gobernando para todo un país, no solo para unas regiones. Aunque pues esas condiciones ya estaban así, ya estaban. Por décadas. Ahorita pareciera que hay un interés que aún no termina de aterrizar, y eso es verdad. La gente tiene un poquito ya de desesperación, lo notas en las conversaciones de todos los días. Claro. Pero que definitivamente este presidente sí tiene puesto los ojos en el sur, en Chiapas, en su estado natal, Tabasco. Por primera vez alguien pareciera estar interesado realmente en esta parte del país. Y yo creo acaban de desaparecer las zonas económicas especiales. Definitivamente hay muchos políticos chiapanecos pusieron el grito en el cielo, ¿no? ¿Cómo las van a desaparecer? Era la única opción. La verdad es que no habían traído ningún beneficio más que para particulares que hicieron negocios con la compra de terrenos a buen precio. Claro. Eso fue lo que denunció. Mira, desafortunadamente Puerto Chiapas se convirtió nada más en un ¿cómo te diré? Atracadero de buques o de ¿cómo se llaman esos? Cruceros para turismo sexual. Desgraciadamente en eso terminó Puerto Chiapas. Ahora, lo que yo veo en Andrés Manuel es una situación bastante, creo yo, injusta. ¿Por qué? Porque mira, es como que si estuviera casado con el norte, pero le gusta el sureste, como cuando estás casado con tu mujer y pues te gusta la vecinita, ¿no? Aburro. Entonces, estás así como que, oye, tengo puestos los ojos en la vecina, pero estoy casado con el norte. No veo del presidente una verdadera disposición para trabajar en bien el sureste. El Tren Maya solo va a llegar a su rancho. No nos hagamos. Digamos, norte, ¿qué es? Norte del estado. Sí. Norte del estado, pero pues va a incrementar, digamos, flujo. A ver, se dijo que apenas llegara se iba a hacer la autopista San Cristóbal Palenque. No hemos visto que esa sí va, digamos, el proyecto está caminando más lento de lo pero es un proyecto que tiene 30 sexenios que lo están anunciando y nunca se ha hecho. El secretario de gobierno, Ismael Brito, recientemente declaró que era viable y era muy positivo los beneficios. Entonces, en la agenda de este gobierno está esa carretera, a ver qué tal nos va en los próximos años, ¿no? Yo lo dudo mucho porque ha sido, mira, eso está como el aeropuerto de San Cristóbal y el aeropuerto de Palenque.
¿Cuántos gobernadores no han inaugurado aeropuertos en Palenque y San Cristóbal y al mes ya no sirven? Porque no baja ni un mosco en esas pistas. Entonces, yo te he puesto, estoy siendo demasiado injusto y tal vez a ver, pesimista. Tren Maya, región norte del estado, ¿no? Uh-huh. Palenque y esa que conecta ¿qué? Pues nada más a Villahermosa, porque para irte a Pichucalco, pues tienes que ir a dar la vuelta hasta Villahermosa para llegar a Pichucalco. Otros programas, independientemente de las becas, de estos programas sociales, el Sembrando Vida es muy bueno porque es prácticamente pagos por servicios ambientales. Uh-huh. Es decir, van a reforestar Chiapas y eso está a todo dar, pero en un amplio programa de reforestación y acompañamiento de la reforestación, es decir, los arbolitos tienen que estar bien y bien cuidaditos para que le paguen al campesino. Sí, para que los vaya a tumbar Carlos Morales, como lo está haciendo aquí en la ciudad. Para eso van a reforestar, para que los tumbe Carlos Morales. Carlitos Morales, saludos ahí, ¿Presidente? Yo creo que es presidente, pero nada más de Alexis Sánchez, porque de ahí nadie más le cree. Bueno, ¿qué otro programa tenemos para el sur? Sembrando Vida te digo que creo que va a ser ambicioso. Por lo menos vamos a ver un sexenio en el que van a sembrar arbolitos de manera consciente y les van a dar seguimiento, no los van a dejar ahí perdidos. De algún modo creo que eso va a ayudar bastante. Nos quejamos muchísimo ahorita del calor, del clima y de la contaminación del aire. Tuxtla está los edificios de a 3-4 cuadras de aquí no se ven. En la garganta. Sí. O sea, estamos viviendo realmente lo que nos parecía del fin del mundo. Sí. Ya está aquí. Claro. Tuxtla 40 grados, sin agua en ciertas colonias, mucha contaminación en las calles, ¿no? Mucha enfermedad gastrointestinal. En fin, estamos viviendo una época para que pareciera que todo se juntó en la capital y que no hay atención ni se está desahogando cosas. Esperamos equivocarnos, ya falta poquito para ver si va a empezar a aterrizar el asunto en Chiapas. Hay confianza en que así sea, ¿sabes? Sí. Hay varios funcionarios en el gobierno federal chiapanecos, tanto en secretarías como en otras áreas, que de algún modo es una presencia que hace recordar al Estado. Y yo creo que como si alguna posibilidad hay de que un gobierno federal haga justicia social para con el sur, ¿es o olvídate por un rato? Sin esta no, pero mira, y aquí sin partidismos ni nada, pero yo creo que de todos los que están en el gabinete, el único que por interés político, porque quiere ser gobernador, y que podría estar haciendo poco de presión, sería Zoé Robledo. De los demás, dime tú, por ejemplo, Eduardo Ramírez. Pues hacen la chamba legislativa. Sí, pero es una chamba legislativa que no está cumpliendo con las expectativas reales del Senado de la República. Es presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y casi todas las iniciativas se las rebotan. Quiero decir que no está teniendo ese liderazgo cameral como para decir, Eduardo se la sabe de todas. No, que te reboten una ley quiere decir que no estás funcionando. Sí, el que no logres los consensos, los votos necesarios, no está haciendo el trabajo. Le falta cabildeo, le falta y luego estuvo Ricardo Monreal, el dirigente de la bancada en el Senado, pues es polémico, siempre controvertido. Sí. A muchos seguramente les cayó mal cuando defendió a capa y espada al Güero Manuel, para que le dieran el fuero. Ha estado siempre metido en polémicas de negociaciones complicadas. Es un hombre duro, es un digamos, un tiburón de la política, aliado en este momento a Andrés Manuel, después se alía con quien le convenga, ¿no? ¿Sí? Es un superviviente político. Y bueno, también su tendencia a conflictuarse con los otros morenistas, con los otros liderazgos dentro de Morena. Él le llama sanos consensos, democráticos consensos, pero no, siempre genera una idea de ruptura, una idea de poco entendimiento, de claridad, de plan nacional, ¿no?
del gran movimiento de regeneración nacional que plantea el presidente. Creo que algunos no lo están entendiendo, que ellos quieren seguir haciendo política como lo han hecho toda la vida, no importa en el color que estén, ¿no? Y en el caso de Morena, pues seguramente también hay muchos que creen que esto va a ser una llamada de petate y vamos a volver a los demás partidos luego. Por eso siguen haciendo la política como siempre la han entendido. No, de hecho, fíjate que eso que es preocupante porque Morena no es una opción nueva, es una opción de viejos políticos en intereses nuevos, esa es la verdad. Ahora, yo no dudo, ni un segundo dudo, que todos los priistas que se incrustaron en Morena están trabajando para que regrese el PRI, los panistas, los perredistas igual. Morena nada más fue un vehículo de supervivencia. Sí, para rescatar lo que ellos puedan rescatar, pero de ahí hacia allá, hacia adelante no veo gran cosa. Andrés Manuel solo es un objeto de adoración pública masiva, pero no está resultando ser el presidente que todos queríamos que fuera. La verdad, yo, con todo respeto, hay gente que se pelea por Andrés Manuel y está bien, es entendible, es justificable, es respetable, pero es que no vamos a vivir como vivimos 80 y tantos años con aplausos para el PRI. Claro. Mira cómo nos dejó el PRI porque la gente se la pasaba aplaudiendo. Con Enrique Alfaro, nuestro amigo, el maestro Alfaro, platicábamos hace unos días y llegamos a la conclusión de que los priistas fueron diseñados para aplaudirle al poder. Le aplaudieron a Vicente Fox, a Calderón, otra vez a Enrique Peña, a su partido, y ahorita ya están de rodillas frente al peje aplaudiéndole. O sea, su ADN, como dice Enrique Alfaro, es estar al servicio del poder. Y van a regresar al poder. No, y tienen la clara, como que tienen la certeza de que este es un país con toda la deficiencia democrática que tengamos, un país en el que aún le apostamos a las instituciones, un país que es posible que otro partido vuelva a gobernar ¿sí? Después de este sexenio, si las cosas no se hacen bien, si no se cumple un poquito más la expectativa que tiene la gente, porque es muy grande, el hartazgo social obliga a que este gobierno dé resultados. Entonces, en este país es posible que vuelva el PRI, en este país es posible que vuelva el PAN. Y eso, ¿sabes qué es? Es una señal positiva, es decir, que este país no se está yendo descarrilado, no se va a convertir en otra cosa que no sea el país que aspira a la democracia que es México. Digamos, lo veo con mucho positivismo el asunto de que las fuerzas políticas se organicen y aspiren a volver al poder representando una opción real para la gente. Me parece que mientras el país pueda dividirse en esos intereses y quieran representarlos institucionalmente, el país no va a irse al despeñadero, ¿sabes? Eso habla muy bien de que hay fuerzas fluctuando claro. y que el país está vivo en términos de intereses políticos, de intereses creados también. O sea, hay muchas fuerzas que están luchando por el poder y que bueno, ¿sabes? Estaría muy mal que este poder se entronizara por décadas sin que hubiera opción real de poder votar por otros si no cumplen las expectativas. Sí, es que eso, mira, debe fortalecerse en el país, tienes toda la razón, pero también las instituciones del gobierno, del Estado, tienen que tener ese fortalecimiento adecuado y necesario para que podamos transitar hacia una verdadera alternancia, porque ahorita alternancia, el que haya gobernado el PAN y luego el PRI, antes el PRI, ahora Morena, eso todavía no nos lleva a una alternancia real. Sí, cuando las fuerzas como pasó, por ejemplo, en España. Mira, en España hay veces que el PP cae hasta abajo y hay gente que dice, ya no se levanta, y mira, ahorita ganó el PSOE igual. O sea, hay esa posibilidad de que la gente Exacto. vuelva a creer en los políticos. Y México es un país en el que eso todavía es posible. El propio triunfo de Andrés Manuel habla de que si cuando la gente vota puede decidir su rumbo. En este momento votamos y digamos la voluntad popular se materializó después de mucho tiempo. El problema de Andrés Manuel es su terquedad.
tiene que cambiar. Mira, a mí me preocupó mucho un video que vi, que circuló, cuando le pegan un huevazo. Que es viejo, ¿no? En Veracruz. Dicen que es viejo, pero esa escena, a mí me da miedo que se repita. ¿Por qué? Porque mira, Andrés Manuel es un hombre de reacciones muy violentas, muy virulentas, ¿sí? Muy ¿cómo te diré? Extremas. Ahora, ¿te parece? A mí me parece más... yo lo veo... Es temperamental, pero pues se obliga a autocontrolarse, ¿no? Pero a mí me da miedo que vuelva a suceder esa escena y no sea con un huevo. Tiene que apegarse a los estándares, a las reglas, a los protocolos. Tiene que vivir como presidente. Como presidente y tiene que asumir la investidura como tal, ¿no? Claro. Ángel Mario, se nos acabó el tiempo esta vez. Es interesante que sigamos platicando de cómo va desarrollándose este gobierno federal y este gobierno estatal y que intentemos comprender por qué actúan de tal manera los actores públicos, porque no todo es blanco o negro, ¿no? Claro, hay claro, muchos claro. matices y nuestro trabajo a veces es intentar entender esos matices. Sobre la mesa hoy hablamos de la reforma laboral. Esperamos que algunos datitos le hayan sido de intereses. Ángel Mario, te agradezco nuevamente que estemos aquí. Como cada miércoles vamos a estar a mediodía platicando los temas que a nuestro juicio son los más destacados de la agenda pública. Y Ángel Mario, ¿algún comentario por ahí? No, pues nada más pues decir que estamos en un país con mucha, no zozobra, pero con muchas dudas. Y esperemos que el presidente haga bien su chamba, que ya se deje de tonterías, de andar diciendo tontería y media. La clase política de toda la vida en México nos obligó a dudar de todo. Sí, de todos. ¿Sí? Entonces yo creo pero el presidente está contribuyendo a que no se crea en él porque un día dice una cosa, hace otra cosa. Entonces yo creo que ella debe atender. Doña Olga Sánchez Cordero es una mujer muy inteligente, muy inteligente. Que atienda los consejos de doña Olga, que atienda los consejos. Marcelo Ebrard también es un tipo muy inteligente, que oiga a Marcelo. ¿Qué te parece si hacemos un programa para el próximo miércoles sobre los perfiles que tienen capacidades y podrían tener influencia positiva que en se el deje gobierno? influenciar. Exacto. Sí. Muchas gracias a todos. Sobre la mesa, dos chiquitillos ahí platicando de grandes temas. Ajá. Muchas gracias. Y pongan sus barbas en remojo. Hasta luego.